Este es Xi Jinping, el presi. Pero, ¿por qué no para de hablar de una reunificación? ¿Reunir el qué? ¿Cuál es el sueño chino? Quédate y verás por qué China pasó de verse así a cómo es hoy en día. Y por qué el siglo de la humillación cambió la historia para siempre. Tras acabar la guerra de independencia de Estados Unidos, el Imperio Británico había perdido las 13 colonias americanas, y la guerra tampoco fue barata. Derrotados y sin blanca, los ingleses no tardaron en buscar otro sitio al que expandirse. Encontraron un posible candidato, en la otra punta del planeta. Llegar hasta allí no era un problema, ya que los ingleses tenían los mejores barcos de la época. Por aquel entonces, los británicos ya comerciaban con los chinos. Les compraban seda, porcelana y té. Pero los chinos no les compraban nada. Debido a este déficit comercial, las reservas de plata de los ingleses estaban bajando. Intentaron hacerles comprar lana o maquinaria, sin resultados. Tal era su desesperación que intentaron venderle porcelana británica a China. Esto es porcelana británica y esto porcelana china. Para sorpresa de nadie, no la compraron. Tras años de intentos fallidos, encontraron un producto de interés para China: el opio. La empresa británica que comerciaba con China, la Compañía de las Indias Orientales, controlaba también la producción de opio en la India. Su producción era muy barata, ya que se usaba mano de obra esclava. Exportándolo en estas condiciones, la plata empezó a llenar las arcas británicas. Ahora ya podían comprar todo el té que quisieran. Pero todo esto no fue gratis. Las ciudades chinas se llenaron de fumaderos y adictos, los cuales solían dejar de trabajar, delinquir y vender sus posesiones, incluso a sus familiares, para conseguir más opio. Al ver la situación, el emperador Qing se alarmó al ver los daños en su imperio. Dispuesto a hacer algo, encargó erradicar el opio en Cantón, que era el único puerto chino abierto al comercio, a donde llegaba el opio a través de los comerciantes establecidos en Macao, que estaba controlada por los portugueses. Pero esto no duró mucho. Las cajas de opio se confiscaban y destruían. Se exigía a comerciantes no traficar más, y quien trapicheaba con opio era ejecutado. Esta situación, como muchas otras cosas, no les gustó nada a los ingleses. No contentos con esto, en 1839, la Royal Navy, la armada más poderosa del planeta, fue enviada al sur de China. Una vez llegaron, comenzaron los enfrentamientos en Cantón y a lo largo de la costa. Los barcos chinos, al contrario que su cerámica, no eran rival para los británicos. Estos eran rudimentarios y sus armas también. Al no encontrar gran resistencia y con la batalla ganada, la Royal Navy llegó hasta Nankín. Allí hicieron al emperador chino firmar un tratado en el que se comprometía a las siguientes cosas: abrir 5 puertos al comercio extranjero, ceder Hong Kong a Gran Bretaña, pagar una indemnización en plata y privilegios para los británicos. Así ganaron los británicos la primera guerra del opio. Tras el Tratado de Nankín, China estaba descontenta y Reino Unido quería más. En 1849, los frecuentes altercados entre barcos ingleses y chinos llevaron al Imperio Británico a patrullar ellos mismos las costas chinas para proteger sus barcos. A China esto le pareció demasiado y restauró los límites al comercio violando el acuerdo de Nankín. Tras esto, la balanza comercial se volvió otra vez negativa para los británicos. Para arreglarlo, los ingleses proponen un nuevo tratado, el cual no llegará a ser firmado. Al fracasar las negociaciones, los ingleses deciden imponerlo por la fuerza, pero necesitaban un pretexto para empezar. Entonces, en 1856, un barco chino izando una bandera inglesa, el Arrow, es detenido por la policía china, y todos sus ocupantes son detenidos por ser piratas. Viendo su oportunidad, Harry Parkes exageró este suceso y aseguró que el barco era propiedad inglesa, y al detenerlo, China le había faltado el honor al Imperio Británico. Pero lo que no contó es que este barco le había caducado la licencia británica hacía unos días, y tenía antecedentes por piratería. Una vez hecho esto, exige al gobierno chino la liberación de los 12 prisioneros y pedir disculpas. No aceptaron. Como contraoferta ofrecieron liberar 9 prisioneros y no pedir disculpas. Esto era lo que Harry Parkes quería oír. Ordenó a los barcos aliados cercanos a atacar Cantón. Enterándose de esto, el gobierno chino ofrece liberar a todos los rehenes. Pero ya era tarde. Una vez más, los anticuados barcos chinos no fueron rival para los barcos a vapor británicos. La superioridad era tal que en el bando británico solo hubo una baja y 3 heridos. Tras el ataque improvisado, no había más tropas británicas cerca, y las que había no eran suficientes para continuar la acción. Así que se retiran a Hong Kong para esperar refuerzos. Pero, sin previo aviso, una rebelión estalla en la India, obligando a desviar los barcos británicos que debían ir a China. Al año siguiente, ya en 1856, la rebelión es aplastada en la India y los barcos y las tropas pueden dirigirse a Cantón, pero esta vez no irían solas. Francia aprovechó el asesinato de uno de sus misioneros en territorio chino para unirse al expolio. Además, también se unen los Estados Unidos y Rusia, aunque estos dos últimos ordenaron a sus soldados no intervenir en el combate.
habían sido enviados solamente para participar en el reparto después de la victoria. Una vez llegaron todos los refuerzos, tomaron Cantón. Tras esperar a que acabase el invierno y el río Yangtze se deshelase, los invasores continuaron navegando río arriba. Allí redactaron el Tratado de Tianjin, aunque no lo firmarían hasta acabar la guerra. Este exigía a China abrirse más al comercio con extranjeros y legalizar otra vez el opio. Al no firmarse este tratado, la campaña militar puso rumbo hacia Pekín, y después de capturar Tientsin y ocupar Pekín, los ejércitos británicos y franceses queman el Palacio de Verano, no sin antes llevarse todo objeto de valor como obras de arte, porcelana y manuscritos de la dinastía Qi. Del palacio solo quedan estas ruinas y los cimientos. En el siglo XX, Corea era vasallo de China, pero en 1894 estalla la rebelión Donghak. Corea pide ayuda a China para sofocarla, pero Japón también envía sus tropas. Tras acabar la revuelta, Japón no retira a sus hombres de la península, dejando tropas de los dos imperios en Corea. Mal asunto. Ese mismo agosto, Japón le declara la guerra a China para liberar Corea. Japón es un país pequeño con poca tierra y recursos, así que debe buscarlos en otros sitios. La superficie habitable de Japón es de alrededor del 30%. Entonces Japón quiere Corea y Manchuria. El ejército japonés se había modernizado mucho, y China no fue rival. Si crees que después de perder tantas guerras, los chinos deberían haberse gastado más dinero en sus barcos, ya lo hicieron. Este barco de mármol está ubicado en el nuevo Palacio de Verano. Fue reconstruido tras ser destruido en la Segunda Guerra del Opio. Hasta aquí todo normal. Si no fuera porque fue reconstruido usando fondos que iban destinados a la Armada. Tal vez no flote, pero mira qué bonito es. Después de ser derrotados otra vez, en 1895 firman el Tratado de Shimonoseki, en el que Corea se independizaría, China perdería Taiwán y la península de Liaodong y pagaría una indemnización, entre otras cosas. Con esta jugada magistral de los japoneses, da comienzo el expansionismo imperialista japonés por todo Asia y la decadencia del Imperio Qing. En estos años, Japón se convierte en una gran potencia y moderniza aún más su ejército. Mientras en China sucedía la rebelión Boxer, Japón derrota a Rusia e invade Manchuria, controlando así parte del territorio chino. En 1937, la guerra empieza tras un altercado en el puente de Marco Polo, y Japón invade China ocupando Pekín, Shanghái y Nankín. El objetivo era dominar todo Asia. Entonces, en 1941, Japón lanza un ataque a la base americana de Pearl Harbor. Después de entrar en guerra con los americanos, Estados Unidos deja caer 15 kilotones de democracia y 21 de libertad, y ocupa Japón en 1945, poniendo fin al imperialismo japonés y a la Segunda Guerra Mundial. Con Japón derrotado, China recupera Taiwán y Manchuria, y por si no habían sido suficientemente divididos por otros países, ahora les tocaba a ellos. China entra en una guerra civil y se termina separando entre la China continental, con un gobierno comunista al triunfar los insurgentes, y el antiguo gobierno replegándose a la isla de Taiwán. Así acaba el siglo de la humillación, en el que China perdió alrededor de un tercio de su territorio. A día de hoy, casi 100 años después, se siguen viendo las consecuencias de todo esto en la China moderna. No se olvidan de cómo el país y sus habitantes fueron consumidos por el opio extranjero o del saqueo del Palacio de Verano. Pero sobre todo, nunca olvidarán la ocupación japonesa por hechos como la masacre de Nankín o el Escuadrón 731, entre otras cosas. Para evitar que suceda otro siglo así, Xi tiene un sueño, el sueño chino. Este consta de un plan, el rejuvenecimiento, cuyo objetivo es convertir a China en superpotencia, y alguno de los medios para conseguirlo no es muy pacífico que digamos. 中国人民也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们。谁妄想这样干，必将在14多亿中国人民用血肉。 La República Popular China cumplirá 100 años en 2049, y el gobierno se ha propuesto varios objetivos para esta fecha, como por ejemplo, ser una potencia mundial tecnológica, lo cual parece que está cumpliendo, tener uno de los mejores ejércitos del mundo, del cual hizo alarde este año, y recuperar algunos de los territorios que perdieron, especialmente Taiwán. Para lograr estas cosas, se enseñan estos ideales en las escuelas, y se imparte un riguroso control sobre la población, aunque esto lo veremos en otro vídeo.